y compartir pantalla. Listo. Ahí están viendo ya la pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces vamos a dar inicio al CIPAS 3, donde vamos a trabajar algunos conceptos de el ejercicio 1 de la tarea 3, que se llama de las fuerzas al movimiento. Entonces, la idea es trabajar hoy y les envío invitación, creo yo que para hacer el otro CIPAS el jueves. ¿Sí? Ustedes saben que si no pueden asistir no hay problema, queda la grabación. Y que la idea es como trabajar ciertos conceptos que les va a servir para el desarrollo de la tarea. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 1, a cada uno de ustedes se les ofrecía una letra. Entonces eran las letras A, B, C, D, E. Y cada uno de ustedes pues debe hacer un ejercicio distinto, ¿cierto? Entonces, yo voy a como a trabajar ciertos conceptos similares a cada letra, ¿sí? La idea no es hacer el ejercicio tal cual, pero sí hacer algo parecido. Entonces, en la letra A, tenemos el siguiente contexto. Entonces dice, se quiere investigar la relación que hay entre la velocidad final de un objeto que cae y su masa. Para lograr dicho propósito, un grupo de estudiantes deja caer pelotas de papel pegadas entre sí desde el reposo, manteniendo la forma y el área transversal aproximadamente constante. De esa manera, los estudiantes varían la masa m. Al realizar el experimento, los estudiantes obtienen los siguientes datos. Entonces se tiene una tablita donde aparece masa en kilogramos. Entonces aparece 1, 2, 3, 4, 5 masas, o sea que se hizo el experimento 5 veces. Y aparecen unas velocidades finales. Entonces para cada masa, pues hay una velocidad final. ¿Sí? Aquí es metro por segundo. Bueno, ya empecé aquí. Ustedes saben que yo les corrijo esos errorcitos. Que este cuadrado no va. Es velocidad, entonces metro por segundo. Ahorita antes de enviárselas la corrijo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados, masa y velocidad final. Entonces, claro, en la tarea va a aparecer algo similar, pero obviamente no los mismos datos, puede ser. Entonces, pues aquí hice un dibujito, pues como de la bolita de papel, y aparecen como las fuerzas a las que está sometida esa bolita. Entonces sería una fuerza que es mg, pues el peso, que está dirigida hacia el centro de la Tierra, y otra fuerza sería la fuerza dada por la resistencia del aire. Entonces se sabe que la fuerza de resistencia del aire que actúa sobre las bolas, o sea, Fr cumple, que es proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación va a ser muy importante en este ejercicio. Donde es acá, como la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad al cuadrado, entonces es acá, pues es una constante. ¿Sí? Entonces tengo este diagrama y hago simplemente sumatoria de fuerzas en Y, porque estamos suponiendo que esa pelotica está en caída libre, ¿sí? Que solamente el movimiento se da en Y. Entonces, según la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas en Y, recuerden que la pelotica cae, ¿cierto? Entonces, digamos, pues que el sistema de referencia que vamos a considerar es positivo hacia abajo,
Entonces tengo mg menos, porque la fuerza de resistencia pues tiene un sentido contrario al peso, entonces por eso aparece menos la fuerza de resistencia, igual a masa por aceleración, entonces está la segunda ley de Newton. Ahora, pilas que se quiere una relación entre la masa y la velocidad final, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo una velocidad final, esa velocidad es constante, entonces la aceleración sería cero. Entonces, a la derecha de esta ecuación, pues me queda mg menos fr igual a cero, ¿sí? Les repito, ¿por qué la aceleración es cero? Pues porque ya alcanzamos la velocidad final. Entonces sería una velocidad constante, entonces la aceleración sería cero. Pero como la fuerza F sub R es k veces V2, entonces sería k veces la velocidad final al cuadrado. Entonces esa la sustituyo. Entonces queda aquí mg menos k veces la velocidad final al cuadrado. Y eso lo paso a sumar, pues, ¿cierto? Entonces queda k veces la velocidad a la 2 igual a mg. O velocidad final al cuadrado igual a mg sobre k. Pues pasando la k a dividir. O de manera equivalente, la escribo así, enseguida les digo por qué. La masa la dejo solita y escribo g sobre k. Entonces aquí encontré la relación que me estaban pidiendo entre velocidad final y masa, que ese era el propósito inicial, pues, ¿cierto? Encontrar una relación entre la velocidad final y la masa. Entonces la relación es esta. Velocidad final al cuadrado igual a g sobre k por m. Entonces simplemente aplicamos la ley de Newton, la segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Usamos el hecho de que como es la velocidad final, entonces la aceleración es cero, entonces queda a la derecha cero. Sustituyo F sub R por K veces V2 y despejo la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? La voy a dejar así. Pudiera escribirla como velocidad final igual a la raíz de Gm sobre K. Pues sí, pero esto va a ser beneficioso, ya les voy a decir por qué dejarla escrita de esta manera. Entonces, claro, como la relación entre la masa y la velocidad final tiene la velocidad final al cuadrado, entonces la tablita que tenía aquí inicialmente la voy a completar poniendo velocidades finales al cuadrado. Pues la primera fila está idéntica, que es la masa. La segunda fila, la velocidad final, está idéntica. Ahorita corrijo este cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado, pues escoger punto 4 a la 2 da punto 16, punto 51 a la 2 da punto 2601, así sucesivamente hasta punto 95 a la 2 igual a punto 9025. Entonces, pilas aquí. Vamos a hallar la ecuación de la recta que más se ajusta a los pares que tienen la siguiente forma. Masa y velocidad final al cuadrado. Masa y velocidad final al cuadrado. Aquí se los escribí. Esa recta de mejor ajuste, eso lo hicimos en el CIPAS 2. Eso lo hicimos en MATLAB. ¿Es obligación en esta tarea hacerlo en MATLAB? No, yo lo sugiero que lo hagan en MATLAB. Entonces yo, aquí en las diapositivas, les coloco el código de MATLAB para estos datos. Recuerden que me interesa la masa y la velocidad final al cuadrado, porque eso es lo que tengo aquí. Una relación entre masa y velocidad final al cuadrado. Entonces, esto que les pongo en MATLAB, aquí lo tengo abierto, MATLAB. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago?
simplemente copié y pegué lo que tenía aquí. ¿Sí? Y les explico otra vez qué voy a hacer. Entonces, primero, ingreso los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos? Pues los de esta tabla. ¿Cómo los ingresé? Entonces, primero, masa. Yo aquí en esta tabla tengo la masa en la primera fila, pero aquí la puse en la primera columna. Segunda fila era velocidad final, esa la puse en la segunda columna. Y la tercera fila era la velocidad final al cuadrado, que la puse en la tercera columna. Así ingresé los datos. Entonces aquí los cargo y ya MATLAB ya los tiene guardaditos. Después, recuerden, la primera columna es la masa, la segunda columna es la velocidad final y la tercera la velocidad final al cuadrado. Entonces lo que hice fue separar, entonces masa es la primera columna. Entonces ahí está la masa, aquí está ya cargadita. Velocidad final es la segunda columna. Y la velocidad final al cuadrado es la tercera. Entonces yo ya tengo la masa y la velocidad final al cuadrado separaditas en columnas. ¿Sí? ¿Qué sigue? Voy a dibujar, voy a hacer un diagrama de dispersión. Eso ya lo habíamos hecho en el CIPAS 2. Entonces, hago estas tres y compilo esas tres y aquí me apareció. Bueno, esperemos que aparezca. Me tostó. Ya pues, no quiere salir. Yo compilo todo a ver si me la tira. ¿Sí me están escuchando? Que no sea que me haya caído el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. A ver, ¿por qué? Pues, una cuestión es del internet, veo yo, porque, o como este es el MATLAB online, se quedó aquí tostado. Bueno, mientras sale la figurita. O sea, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí? Que yo con la masa y la velocidad final al cuadrado hago un cálculo de la regresión lineal y esto es lo que me interesa, esto. Estos dos valores, que son la pendiente y el intercepto con el eje vertical. Esto es lo que me interesa realmente. O sea, yo quería mostrarle aquí otra vez paso a paso, que era lo que habíamos hecho en el CIPAS 2, pero no sé por qué se está tostando y no me está sacando la figurita. Entonces, otra vez, voy a hacer la regresión entre masa y velocidad final al cuadrado. Eso lo hago con la función polyfit del ingreso masa, velocidad final al cuadrado y el unito, que significa que la regresión es una línea recta. En el CIPAS 2 habíamos hecho una línea recta y una parábola. Aquí estamos haciendo una línea recta. Entonces tengo aquí la pendiente y el intercepto. Estos dos daticos son los que me van a interesar acá. ¿Sí? Porque claro, si yo voy a MATLAB, el primer valor que es 185,7806, esa es la pendiente de la recta. Aquí lo escribí, 185,78. Pero no se les olvide que la relación entre la velocidad final al cuadrado y la masa es esta. Y si ustedes notan, esto es una recta, porque aquí aparece la masa y esta sería la pendiente. Entonces, G sobre K
Esto lo igualo a la pendiente que me dio MATLAB, que sería 185,78. Igualo, la gravedad la conozco, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y despejo la K. Entonces, ¿quién sería la K? Sería la gravedad, que sería 9,8, sobre la pendiente de la recta de mejor ajuste. Hago la división y eso me da 0,053 y al simplificar las unidades me da kilogramo por metro. ¿Sí? Sí, se tostó el MATLAB. No hay qué le pasó. Miren, yo intento. Que es que si lo doy aquí, se me va a borrar. ¿Sí? Se me borra. Miren, yo miro a ver si es el internet. Porque puede ser que se me cayó la sesión y por eso no me está. Bueno, a ver. Voy a volver a correr a ver qué me pasa aquí. Entonces tengo los datos, ahí los cargó, separo masa, velocidad final y velocidad final al cuadrado. Vamos a ver si me sale la figurita. Bueno, no me está. Ah, ya salió. Entonces miren que aquí, donde dice gráfico de dispersión, lo único que aparece son los punticos. 1, 2, 3, 4, 5, que eso es lo que tenemos en la base de datos, 5 pares. Donde aparece la masa y la velocidad final al cuadrado. Con Polyfit hallamos la pendiente, que es 185,7806, y el intercepto. Y aparece bueno, aquí ya lo compilé todo. Va a aparecer los punticos, la recta de mejor ajuste, ¿sí? Aquí me dice el puntico azul que son los datos que tenía experimentales y la recta roja, la recta de mejor ajuste. Y aquí aparece la ecuación. ¿Sí? Entonces esto yo se los puse en MATLAB. Aquí se los puse en diapositivas por si las personas que quieren hacer o que van a hacer la letra A y lo quieren hacer en MATLAB, lo pueden hacer. No es obligación. En la tarea 2 sí era obligación. En esta no. Pilas. No es que usted la pendiente coja 2 puntos y halle la pendiente. Así no te va a funcionar el ejercicio. Es coger los datos de masa y velocidad final al cuadrado, hallar la recta de mejor ajuste. Saco la pendiente. Esa pendiente la igualo a G sobre K. Y de ahí espejo K. Y hallo las unidades de la K. Ahora, si el experimento se realiza en una cámara de vacío, donde no hay aire ni resistencia del aire, entonces se obtiene, entonces voy aquí. Ahora, ¿qué nos dio? Que la suma de fuerzas en Y era mg menos fr igual a ma. Entonces, claro, como no hay resistencia del aire, entonces queda mg igual a ma. Entonces, mg es igual a ma. De donde la gravedad o la aceleración es igual a g. En ese caso, la velocidad final no depende de la masa. ¿Sí? Con eso, doy por finalizadas las ideas de la letra A. ¿Hay alguna duda? Insisto, no los que tienen la letra A no tienen que hacer eso en MATLAB. Pero yo sugeriría que sí, porque MATLAB lo hace más bonito, lo matemático es más claro. ¿Sí? Yo no estoy en contra de que lo hagan en GeoGebra, no. Pero de pronto en GeoGebra no es tan claro como lo hace MATLAB. Y repito, pilas con mi sugerencia.
Para este ejercicio de la letra A hay que hallar la recta de mejor ajuste. Eso es lo que hay que hallar. Y de ahí extraer la pendiente, igualar la G sobre K. Si hay alguna duda, me dice. ¿Sí? ¿O vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Listo. Ahora, la letra C es un ejercicio diferente. O sea, repito, son 5 ejercicios, son 5 letras. Cada grupo son 5 estudiantes, cada estudiante elige una letra diferente. Ahorita miramos lo de la B, que es con inteligencia artificial. Yo aquí estoy escribiendo como lo que tiene cierto procedimiento. De la letra C, repito, voy a hacer algo similar a lo que se les pide, no lo mismo. Entonces dice, considere un sistema físico que se llama plano inclinado. Entonces yo tengo un plano, sobre ese plano pongo una masa que sería, como dice en la tarea, un bloque. Ese bloque tiene una masa M. Y se llama plano inclinado porque ese plano está formando un ángulo θ con la horizontal, en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Por qué antihorario? Pues eso es una convención física, nada más que eso. El ángulo es positivo cuando se mide en sentido antihorario. Desde la horizontal eje X positivo, pues para que quede más claro, hasta el plano. Si el ángulo se barriera en sentido horario, entonces sería negativo. En un plano inclinado, uno puede variar el ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, el ángulo podría ser 0, en cuyo caso, entonces el plano estaría pues paralelo al suelo. ¿Sí o no? Esta línea aquí me está representando el suelo. ¿Ya? Entonces la idea es que uno va cambiando el ángulo de ese plano inclinado de manera más concreta, lo va aumentando, no aumentando ese ángulo. ¿Y qué va a suceder? Por ejemplo, si el ángulo es 0, entonces este planito inclinado estaría paralelo al piso. Entonces, en ese caso, el bloquecito, pues estaría quieto, ¿sí o no? ¿Cuál es la idea? Ir incrementando el ángulo θ hasta, hasta ese instante en que el bloque empieza a moverse. ¿Por qué ese momento es importante? Porque en la letra C me van a pedir dos cosas. Un coeficiente de fricción que se llama estático y otro que se llama dinámico. Te repito, la idea es ir variando el ángulo θ hasta que el bloque empiece a moverse. Cuando el bloque empieza a moverse en ese instante, entonces hablo de un coeficiente de fricción estático. Y cuando ya se mueve, entonces ya sería un coeficiente de fricción dinámico. ¿Sí? ¿De qué depende ese coeficiente? Pues del material. ¿Sí? Depende del material. Por ejemplo, yo creo que todos hemos ido a un centro comercial donde juegan los niños en esta, que es como una cámara de aire, o una cama, perdón, de aire, y que es una suerte de futbolito que uno tira un disquito. Entonces, una cosa es cuando uno paga y prende la máquina de aire, entonces, ¿qué se piensa? Que como que no hay fricción. Pero cuando ya se acaba el tiempo, ahí ya usted siente la fricción o la percibe, pues, porque ya el disquito no avanza. No es lo mismo caminar sobre una calle empedrada que caminar descalzo sobre una superficie jabonosa. ¿Sí? A eso nos referimos con esos coeficientes de fricción. Entonces, este ejercicio está enfocado o tira pues en esa línea de pensar en el coeficiente de fricción estático y en el dinámico.
Entonces, el objetivo es calcular el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico del bloque de masa M. Para ese propósito se usa el ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? Es el ángulo en el que el bloque comienza a deslizarse. Entonces recuerden, imagínense que ese plano inclinado está en el piso y usted empieza a incrementar teta. Entonces van a haber ángulos teta donde el bloquecito no se mueve. Por ejemplo, si teta vale 0, el bloquecito queda quietecito. Empiezo a aumentar el ángulo y va a haber un ángulo donde el bloque se empieza a desplazar. Pues claramente hacia abajo, ¿cierto? Y ese ángulo donde empieza el desplazamiento se llama ángulo crítico. Entonces, supongamos que el ángulo crítico es de 27 grados, pues no tiene que ser ese. Podría ser 20, podría ser 30. Es un ángulo, en este caso vamos a hacer el ejercicio con 27 grados. En la tarea, pues habrá otro ángulo crítico, ¿sí o no? Entonces vamos a pensar en el coeficiente primero de fricción estático. Para ese propósito, vamos a considerar este diagrama. Entonces miren que es el mismo plano inclinado, sino que el ángulo ya vale 27. Entonces yo voy a montar un sistema de referencia. Uno en física siempre necesita sistemas de referencia. El más usual es un sistema de referencia que se llama sistema de referencia rectangular. Entonces vamos a tomar el siguiente sistema. Vamos a tomar una recta paralela al plano inclinado. Y eso va a ser X. Y vamos a tomar una perpendicular al plano inclinado. Y eso va a ser Y. ¿Sí? Entonces tengo mis ejes X, Y. Y sobre ese bloquecito, pues van a haber unas fuerzas. O sea, voy a repetir, el sistema está formado por el plano inclinado, el bloquecito. Y en ese sistema van a haber unas fuerzas. ¿Cuáles? Una fuerza sería el peso. Pilas, cuando Newton hace la física, se inventa unos objetos matemáticos. Los objetos matemáticos son formales. No es que uno vaya viendo en la calle o en la vida cotidiana flechas. No. Digamos que ese es el objeto formal que Newton se inventó para explicar un fenómeno físico. Los seres humanos no experimentamos el peso, por ejemplo, como una flecha. Uno podría decir un físico puro, por ejemplo, no experimentamos la presión. ¿Sí? Pero a ese bloque hay una fuerza debida a la gravedad, porque nosotros estamos en la Tierra, entonces hay una fuerza debida a la gravedad, porque la Tierra como tiene tanta masa y nosotros tan poquita, entonces la Tierra sobre nosotros efectúa una fuerza, que es la misma, ¿cierto? Por acción-reacción que nosotros a la Tierra, pero como la Tierra es tan grande, nosotros vamos hacia la Tierra, ¿sí? Por eso decimos, o Newton decía, los objetos caen, porque eso es lo que percibimos, ¿cierto? Como que los objetos son los que se ven atraídos por la Tierra. Entonces, claro, aquí en el plano inclinado, él está sobre la Tierra. Entonces ese bloque está atraído sobre la Tierra. Y ese es ese vector que pinto aquí, que es masa por gravedad, que se llama peso. Entonces ahí hay una fuerza que está actuando sobre el bloque. Como el bloque está apoyado sobre el plano inclinado, entonces hay una fuerza aquí que es perpendicular al plano inclinado que se llama fuerza normal. Y aquí va a haber una fuerza, recuerden, este bloque se va a comenzar a mover hacia abajo, ¿sí? Sería muy raro que el bloque cogiera para arriba. Entonces, como el bloque coge hacia abajo,
entonces la fuerza de resistencia, esa fuerza de fricción, pues va contraria al movimiento. Sería muy extraño que no. Por ejemplo, los seres humanos, cuando caminamos, lo podemos hacer porque hay una fuerza de fricción. Cuando usted camina, por ejemplo, va para adelante y la fuerza de fricción hacia atrás, que usted le está haciendo fuerza al piso, porque no se podría desplazar. Si el piso estuviera tan liso que usted no pudiera pensar en esa fuerza de fricción, entonces usted no avanzaría. O sea, no podríamos caminar. Entonces esa fuerza de fricción pues es contraria al movimiento. Si el bloque va hacia abajo, pues la fuerza de fricción es contraria. Entonces miren que la fuerza normal es paralela al eje Y, de hecho está sobre el eje Y en este caso, y la fuerza de resistencia es paralela al eje X, o está sobre el eje X. En cambio, el peso no está en ninguno de los ejes. No está en ninguno de los ejes. Por eso, esa fuerza, como es una flecha, como es un vector, eso es un objeto matemático. Y en la tarea 1, lo que se estudió fueron esas flechas. Entonces recuerden que esas flechas uno las puede descomponer en el eje X y en el eje Y. Entonces ahí yo les hice ese dibujito. Esta es la componente del peso en el eje Y y esta es la componente del peso en el eje X. Este ángulo crítico es 27 grados, pero por geometría básica, este 27 es igual a este. Entonces, claro, en este triángulo, que es rectángulo, yo conozco la hipotenusa, que es MG, conozco un ángulo, que es 27, entonces yo puedo conocer los catetos. Este que está al frente de 27 grados, pues lo hago con seno. Y el otro, pues con coseno. Por ejemplo, este que está al frente de 27, ¿qué sería? MG seno de 27. Mientras que el otro sería MG coseno de 27. Entonces no se los escribí ahí porque ya el gráfico queda muy lleno de letras. Pero repito, si este ángulo es 27 grados, entonces el cateto opuesto, ¿quién es? MG seno de 27 grados. Mientras que este sería MG coseno de 27 grados. Ahora, el eje Y positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y vamos a decir que en este sistema de referencia, como el bloque se mueve hacia aquí abajo, entonces vamos a decir que la X para acá es negativa y para abajo es positiva. ¿Sí? Entonces, teniendo eso claro, teniendo estas fuerzas, la fuerza normal, ¿por qué hay una fuerza normal? Pues porque está apoyado el bloque en el plano inclinado. Hay una fuerza que es el peso. Ese peso va a punta hacia el centro de la Tierra. Recuerde que la Tierra está aquí abajo, pues, del plano inclinado, ¿sí o no? O al menos, pilas, porque estamos usando la física de Newton. De pronto Albert Einstein, que es un físico más moderno, diría, no, eso no es verdad, pero nosotros estamos usando la física clásica, que es del siglo XVII, que es de Newton. Entonces, nosotros estamos pensando que este vector está apuntando hacia el centro de la Tierra. En consecuencia, estamos asumiendo que la Tierra no es plana, sino que tiene forma, una suerte de esfera. Porque de pronto alguien dirá, pues yo creo que la Tierra es plana, pero la física clásica no. Para la física clásica, la Tierra tiene forma esférica. ¿Sí? Y la fuerza de resistencia, pues es contraria al movimiento. Entonces, claro, vamos a acudir a la segunda ley de Newton que dice sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, por ejemplo,
Cuando empieza el movimiento del bloque hacia abajo, no hay movimiento en Y. O sea, el bloque no se mueve en Y, al menos de manera ideal. Porque estamos haciendo, digamos que un modelo ideal del plano inclinado, porque en la realidad sí hay un movimiento en Y, pero es muy chiquito. Entonces vamos a asumir que en Y no se mueve, o sea, que siempre el bloquecito está pegado al plano inclinado. ¿Dónde está el movimiento? En el eje X. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Si no hay movimiento en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerza es igual a cero. Claro, porque la aceleración es cero. Y si hay movimiento, entonces es igual a masa por aceleración. Entonces de ahí sale esto. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces recuerden, está esta de acá, que sería seno de 27 por mg. Y miren que esta fuerza apunta hacia abajo, por eso queda positiva. Menos FR, ¿por qué menos? Porque acabo de decir que estamos asumiendo que la X es positiva hacia abajo y negativa hacia el otro lado, y FR está apuntando hacia el otro lado, por eso queda negativo. Igual, bueno, ¿por qué igual a cero? Porque estamos con el coeficiente de fricción estático. Estático. Recuerden, este ángulo es el ángulo donde empieza a moverse el bloque. Ahí, pero no se mueve. O sea, si yo dejara continuar el fenómeno, el bloque empezaría a caer. Pero ¿por qué está igual a cero? Porque es el coeficiente estático. Si fuera el dinámico, ahí hubiera puesto MA. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quedó cero aquí también? Porque es el estático. Y la suma de fuerzas en Y, pues en Y está la N y está este vector que apunta hacia abajo, que sería mg coseno de 27. ¿Y por qué negativo? Pues porque dijimos que para arriba es positivo y para abajo negativo, igual a cero. Entonces repito, ¿por qué da cero aquí? Cero en Y porque en Y no se mueve. Y aquí cero porque es el coeficiente estático. Entonces no hay movimiento aún. ¿Sí? Ahora, esta ecuación es fundamental. La fuerza F sub R es igual al coeficiente estático por la normal. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que va a haber una fuerza de resistencia, una fuerza de fricción, que va a ser diferente dependiendo de qué, del material. Entonces, lo que me están diciendo es, esa fuerza no siempre es igual. Esa fuerza, dependiendo del material, va a cambiar. Por eso va a haber un coeficiente de fricción estático, dependiendo del material, pues, ¿cierto? Si el material es muy liso, entre comillas, pensemos en algo liso, pues ese coeficiente será pequeño. Mientras que si es más rugoso o como una suerte de lija ahí, algo que agarra, entonces ese mu será más grande, ¿cierto? Entonces FR, como FR es mu sub S por N, entonces eso lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué nos queda? FR es mu por N. No, lo voy a reemplazar aquí, perdón. Aquí donde dice N. N, M, G. ¿Cómo? FR es igual a mu. Ya. No, ya. FR es mu por N. Entonces, miren, FR es mu por N. Pero N, yo lo puedo despejar de aquí, es mg coseno. Entonces, por eso me queda mu mg coseno. Entonces, repito. FR es mu por N. Pero la N
es mg coseno de esta ecuación. Entonces, por eso nos queda mu por mg coseno. Y esa FR la voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces, ¿qué me queda? mg seno. Y esta menos FR la paso a sumar. Entonces, queda igual a mu por mg coseno. Y en esta última igualdad, simplifico la masa, simplifico la gravedad. Entonces, mu queda seno igual a mu por coseno. Paso el coseno a dividir y queda mu igual a seno sobre coseno, que es tangente. Entonces, el coeficiente mu sub s es igual a la tangente de 27. Y la tangente de 27 grados es 0.509. Ese es el coeficiente de fricción estático. Te repito, simplemente ¿qué hicimos? Sumatoria de fuerzas en X. mg seno de 27 menos FR igual 0. Otra vez, ¿por qué 0? Porque el bloque todavía no se mueve. Como es el ángulo crítico, ahí se va a empezar a mover. Entonces 0 porque todavía no se mueve. Sumatoria de fuerzas en Y, la normal menos mg coseno, igual 0. Esas dos ecuaciones, segunda ley de Newton. Ahora, FR es mu por n. Entonces, de esta segunda ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y, despejo la n y me da mg coseno. Ese mg coseno lo reemplazo aquí, por eso me queda mu por mg coseno. Y esa FR la reemplazo en la sumatoria de fuerzas en X. Pasando esto a sumar, entonces me queda mg seno igual a mu por mg coseno. Simplifico la m, simplifico la g. Paso coseno a dividir y queda mu igual a tangente. ¿Tangente de quién? De 27, y eso da 0.509. Entonces ahí hallamos el coeficiente de fricción estático. Ahora, vamos a ver el coeficiente de fricción dinámico. Entonces aquí, primero, voy a cambiar el ángulo de 27 por 43. Y estamos dando una información. ¿Cuánto tarda el bloque en caer o en alcanzar esta distancia hasta que se acabe el plano inclinado? 3 segundos. Y el plano mide 2,1. Entonces, repito, el ángulo ya no es 27, es 43. El tiempo que se demora el bloque en caer acá abajo es 3 segundos. Y el plano mide 2,1 metros. Entonces, para determinar el coeficiente de fricción, miren que aquí alcanzan a verlas. Ahora nos dio sumatoria de fuerzas en X. Mg seno de 27 menos FR. Aquí ya no es 27, es 43. Entonces mg seno de 43 menos FR. Ahora nos dio 0 porque era el estático. Como ya es el dinámico, es MA, porque el movimiento está en X. Y la segunda ecuación es la misma. N menos mg coseno, ahora era 27. Recuerden que cambié el ángulo, entonces ya es 43. Igual a 0. ¿Por qué estoy cambiando los ángulos? Pues lo hago de manera intencional, porque en la tarea hay, a los que les tocó ese punto, pues hay varios ángulos, ¿cierto? Entonces, como para no trabajar siempre con el mismo, pues. Y para que usted me entienda que la estructura matemática es la misma. Ahora, esa FR ahora era mu sub s por n, donde mu sub s era el coeficiente de fricción estático. Ya no es mu sub s, sino mu sub k, donde mu sub k es el coeficiente de fricción dinámico. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo mismo de ahora. Si FR es mu sub k por n, yo la n la despejo de las fuerzas sumatoria de fuerzas en Y. Y la n es mg coseno de 43. Por eso nos quedó mu sub k por mg coseno de 43. Y esa FR la voy a reemplazar en la suma de fuerzas en X. Entonces queda
mg seno de 43. Ahí está. Menos FR. Pero FR mu sub K mg coseno de 43 igual a MA. Factor común M a la izquierda que se cancela o se simplifica con el de la derecha. Por eso esta ecuación es la misma sin M. Esta M ya no aparece. Claro, porque se simplificó con la de la derecha. Y de ahí usted puede despejar mu sub K. Y mu sub K es G seno de 43 menos la aceleración sobre G coseno de 43. Pero noten que ese coeficiente depende de la aceleración. Porque, por ejemplo, la gravedad yo la tengo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Seno de 43 lo tengo. O sea, todo lo tengo. ¿Qué me falta? La. Entonces, en la tarea anterior, cuando teníamos un movimiento uniformemente acelerado, decíamos que la ecuación era v sub 0t, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero no se les olvide que el bloque parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. O sea que X sería igual, pues como la velocidad inicial es 0, entonces este término chao. Entonces queda X igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de ahí despejo la aceleración, que sería 2X sobre T2. ¿Sí? Pero recuerden que en el enunciado el tiempo lo dieron, que era 3. Y la distancia 2,1. O sea que la aceleración es 0,47. Reemplazando aquí. 2 por 2,1 dividido 9 daría 0,47. Entonces vuelvo aquí y reemplazo la aceleración y nos da que mu sub K es 0,87. Entonces de esta manera logramos calcular el coeficiente de fricción estático y el dinámico. ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? Hijos. Uy, ahorita habían más. Se salieron. ¿Sí me escuchan? Había 9. ¿Cómo? Había Ahorita 9 habían más, personas, ¿cierto? vemos 7. Bueno. Pero vamos bien. ¿O hay alguna duda de Bien, sí, este señor. proceso? ¿Cómo? Bien, sí, señor. Se escuchan unos perros Sí, por señor, allá, vamos ¿cierto? bien, vamos bien. Los voy a ir a callar, no mentiras. Esperen que ellos se callan dentro de un momentito. Listo. Letra D. Entonces repito, ¿cuál es la idea de este CIPAS? No es hacer exactamente el ejercicio. De pronto el que sí quedó muy parecido fue el primero. Sino dar ideas para que ustedes se ubiquen con los ejercicios. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene este gráfico de velocidad o tiempo versus velocidad, aquí en el eje horizontal hay tiempo, en el vertical velocidad. Entonces dicen, el tiempo empieza obviamente en 0, porque según la física clásica, pues tiempo negativo sería una cosa muy rara. Y a medida que transcurre el tiempo, hay cambios en la velocidad. Entonces, por ejemplo, en el primer tramo, a medida que el tiempo avanza, la velocidad empieza a disminuir. ¿Sí o no? Entonces, claro, en ese tramo, la velocidad disminuye. Eso quiere decir que hay aceleración negativa. ¿Y cómo calculo la aceleración en ese tramo? Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Si yo noto el tiempo son 2.
¿2 qué? No sé, no dice pues el gráfico, pues podría ser 2 segundos, 2 horas, son 2. Bueno, según las unidades que puse aquí, son segundos. Entonces, segundos. Velocidad final. Entonces aquí dice velocidad final es 1. Y la inicial, 5. Por eso queda 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 a menos 4 sobre 2 da menos 2. Entonces, en ese tramo, la velocidad es negativa. En el segundo tramo, que voy de 2 a 5 segundos, ¿sí? Se nota que la velocidad es 1, o sea, la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, pues entonces la aceleración sería 0. Pero matemáticamente yo lo puedo verificar con la misma expresión. Tiempo, 3 segundos. Velocidad final, 1. Velocidad inicial, 1. 1 menos 1, 0. Sobre 3, 0. Y en el último tramo, a medida que el tiempo avanza, la velocidad aumenta. En consecuencia, la aceleración es positiva. ¿Cómo la hallo? Velocidad final, 4. Velocidad inicial, 1. Entonces 4 menos 1. Y de 5 a 8 hay 3 segundos, por eso nos quedó 4 menos 1, 3 sobre 3, 1 metro por segundo cuadrado. Entonces este tipo de grafiquitos, así no tuvieran numeritos, uno podría pensar así, uno diría, bueno, aquí la velocidad está disminuyendo, entonces el carro está frenando, la aceleración es negativa. Aquí es un tramo constante, entonces velocidad constante, entonces la aceleración es 0. Y en este tramo, pues hay un aumento en la velocidad, lo que quiere decir es que la aceleración es positiva. Ahora, en la letra D, de pronto, se va a necesitar algo de péndulo simple. Simple, porque hay otro tipo de péndulos. Por ejemplo, hay un péndulo que sería doble, que ese no se podría estudiar en la física clásica como lo hacemos con el simple, porque nos llevaría a algo que llama caos. Entonces, este es simple, ¿por qué? Porque aquí arriba tengo, por ejemplo, una cuerda, ¿sí? Esa cuerda la amarro aquí del techo. Esta raya aquí representa como el techo. Barro un ángulo alfa, un ángulo teta. Aquí pongo una masa. Una masa, generalmente ponen algo redondo, pues por eso lo dibujé así. Como una suerte de balín grande ahí. Y las fuerzas que actúan sobre este objeto. O sea, miren que el sistema está formado por la cuerda, este objeto. De hecho, no sé si lo sepan, de pronto es un dato inútil, pero cuando Aristóteles, o sea, Aristóteles no lo podemos criticar mucho, pues, porque Aristóteles fue 4 siglos, aproximadamente en el cuarto siglo antes de Cristo. Aristóteles no tenía acceso a computadores, calculadoras, eso no existía. Solamente existían ejercicios de la razón. Entonces Aristóteles hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, la lógica de la que bebemos de Aristóteles es una cosa increíble. Y Aristóteles también quiso hacer física, pero Aristóteles solamente contaba con sus sentidos. ¿Qué ve Aristóteles? Que si usted lanzaba 2 objetos, por ejemplo, en caída libre, y parecidos, pero uno era más grande que el otro, entonces él notaba que el más grande, el de más masa, caía más ligero. Entonces decía como una suerte de ley universal. Entre más grande el objeto, más rápido cae. Aristóteles decía que la Tierra era plana. Imagínense, Aristóteles decía que la Tierra era plana. Y Aristóteles educó a Alejandro Magno y le decía que la Tierra era plana. Entonces, Alejandro Magno era un man inteligente, pero se le metió eso en la cabeza y por eso empezó a
conquistar lugares buscando el fin del mundo. Buscando el fin del mundo. Mató cantidades de personas, buscar el mestizaje, bueno. Ahí sale la Biblioteca de Alejandría, bueno, bla, 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 bla. Aristóteles se equivoca de entrada, porque Aristóteles propone una ecuación y él a partir de esa ecuación deduce toda la física de Aristóteles. ¿Cuál fue el problema de Aristóteles? Que como partió una ecuación mala, toda la teoría estaba mal. Entonces la Tierra era plana por esa ecuación. Las ideas que él tenía del mundo eran por esa ecuación. Llegan posteriormente otras personas, llega Galileo, llega Copérnico, bla, 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 llega Newton. Posiblemente Newton, el mayor físico de toda la historia. Y una forma de mostrar que la Tierra no es estática, que la Tierra está en constante movimiento. Porque Aristóteles, por ejemplo, decía, la Tierra está quieta. Si usted se monta a un sitio alto y tira un balín, si la Tierra estuviera moviendo, entonces el balín caería lejos de la base de donde usted tiró el objeto. Por ejemplo, si usted está en un edificio y tirara un objeto, si la Tierra se mueve, entonces el balón o el objeto tendría que caer lejos de la base del edificio. Y una forma que es un experimento para comprobar que la Tierra sí se está moviendo es con un péndulo. Se llama el péndulo de Foucault, es un péndulo enorme. Y ahí se nota que sí hay movimiento de la Tierra. Tristemente, a partir de las ideas de Aristóteles, nacen otras ideas, por ejemplo, una idea que es, por ejemplo, el cristianismo se basó mucho en Aristóteles, porque primero había, por ejemplo, hay un debate muy, bueno, ya, se me está yendo, yo empiezo a hablar huevonadas y, perdón, empiezo a hablar cosas y se me va el tiempo. Pero para terminar, muchas de esas ideas de Aristóteles las coge, por ejemplo, el cristianismo y por eso muere mucha gente. Sí, Aristóteles se equivocó. Aristóteles cometió errores en física. Pero yo pensaría que criticarlo hoy es muy injusto, porque al menos lo intentó. Y digamos que eh, una de las posturas científicas es intentar comprobar ciertas hipótesis, es dudar de ciertas verdades. Por ejemplo, Newton decía que el tiempo era absoluto y Albert Einstein dudó de eso. Si no hubiera dudado, posiblemente no se hubiera motivado a hacer su teoría. Entonces, claro, hay equívocos en ciencias, pero no pasa nada. Al menos se intentó. ¿Sí? Entonces, después del dato inútil del péndulo, yo repito, el sistema está formado por una cuerda, este objeto que tiene una masa. Entonces, claro, ese objeto está atraído por la Tierra. Por eso el peso, miren que está apuntando aquí abajo, pues está la Tierra, ¿sí o no? Está apuntando al centro de la Tierra. Y aquí hay una fuerza que es debida a las cuerdas, que se llama fuerza de tensión. Porque claro, este objeto se está tensionando hacia allá, ¿sí o no? Hacia donde está pegaditas a todo. Y esto lo que significa es que estamos asumiendo en este momento que hay movimiento en X, que en Y no hay movimiento. Entonces volvemos a la misma cuestión de las leyes de Newton, sumatoria de fuerzas igual a cero si no hay movimiento, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración si hay movimiento. El sistema de referencia que vamos a tomar aquí sería, aquí habría una recta horizontal, aquí habría una recta vertical. O sea que vamos a asumir que esta fuerza, ¿sí?, está por acá en el eje Y y que por aquí hay un eje X.
Entonces, si aquí está el eje Y y que por aquí está el eje X, aquí habría un ángulo teta. Y nos tocaría descomponer la tensión en Y y en X. ¿Cómo? Como hicimos ahora. Yo aquí se los dibujé, les hice la descomposición, les mostré los ejes. Pero aquí de manera intencional no lo hago para que usted haga el dibujo. Aquí va el eje X, aquí va el eje Y. Descompongo la tensión en Y y en X. Aquí abajito está el ángulo teta. Entonces en X sería con seno y en Y sería con coseno. Esa es la razón por la cual la sumatoria de fuerzas en X sería T por seno, ¿sí? Igual a más, o sea, solamente estaría esta componente por aquí en X. T con seno, igual a masa por aceleración, porque acaba de decir que el movimiento es en X. En cambio, en Y estaría por aquí una componente que sería con coseno, sería T coseno, menos mg, porque estamos asumiendo que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, igual a masa, igual a cero, perdón, porque estoy hablando de las de Y. El movimiento está en X, entonces en Y, 0. Entonces tengo T coseno menos mg igual 0, de ahí puedo despejar la T, entonces me da mg sobre coseno. Y la T la reemplazo en la primera, entonces me queda mg sobre coseno por seno, igual a ma. Entonces repito, de la sumatoria de fuerzas en Y, despejo la T, mg sobre coseno. Y esa T la reemplazo en la primera, en la sumatoria de fuerzas en X, entonces me queda mg sobre coseno por seno igual a ma. Simplifico la masa, ¿sí? Y seno sobre coseno sería tangente, entonces queda aceleración igual a g por tangente. Repito, la masa se simplifica. Seno sobre coseno es tangente, entonces ¿qué me queda? G por tangente igual a aceleración. Y esto les va a servir en la letra D, ¿sí? Eso va a ser útil. Vuelvo y repito, estamos aquí dando cómo leer estos grafiquitos, cómo hacer sumatoria de fuerza en el caso de un péndulo para hallar una aceleración que va a ser útil en ese ejercicio. Y en la letra E, otra vez vamos a hacer algo similar al ejercicio, no vamos a hacer lo mismo, pero cosas que nos van a funcionar. Por ejemplo, dice, Juan Miguel pesa 62 kilos. Ahí está Juan Miguel. Está en un elevador. De hecho, este dibujito lo saqué de la tarea, ¿sí? Y dice que el elevador acelera a 1,3 metros por segundo al cuadrado. Entonces estoy asumiendo que va hacia arriba, ¿sí? Va hacia arriba. Entonces la pregunta es la siguiente. Bueno, si este es Juan Miguel, entonces Juan Miguel, yo le pienso en las fuerzas que están actuando sobre él y sería una, que sería el peso, mg. Miren que ese peso en todos los sistemas aparece. Y como él está parado sobre esa superficie del ascensor, entonces está la normal, ¿sí? Esto me indica que va hacia arriba. Entonces dice la pregunta, ¿cuánto marcaría la balanza dentro del ascensor? O sea, recuerden, dice, Juan Miguel tiene una masa de 62 kilogramos. Pero en la Tierra, pues, ¿cierto? Cuando ya el ascensor se pone en movimiento, me ponen a dudar, o sea, llega la duda. Es que si uno monta un ascensor pesa distinto. Puede que sí, puede que no, pero al menos la pregunta está interesante. ¿Será que a medida que o sea, cuando yo me muevo en un ascensor, a cierta velocidad, cómo percibo? Por ejemplo, uno ha escuchado mucho, yo no he tenido la oportunidad, me encantaría, pero a mí me encantan las motos.
Me encantan los carros. Me encanta una moto que corra mucho. Por ejemplo, dicen que cuando usted va en un Mustang GT 750, y usted acelera, usted siente que se va contra la silla, pero no con su peso, sino 9 veces su peso. O si usted va en un carro de Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo, a veces dice la gente, pero qué deporte tan bobo. Eso no es sino sentarse y manejar, sentarse y manejar. Eso es una cosa increíble. O sea, la fuerza que usted tiene que hacer en el abdomen solamente, en un carro Fórmula 1, eso es una cosa increíble. Usted no puede ni parpadear. Y además usted está montado sobre un carro que solamente la tuerca de la llanta puede valer $1000. Entonces es un deporte increíble, una cosa, pero más allá de esos datos de plata y eso, es pensar cómo así que uno, esas sensaciones del peso pueden cambiar o no. Allá va este ejercicio. De hecho, uno de los experimentos mentales que hace Albert Einstein está relacionado con esto. Cuando Albert Einstein se pregunta qué es la gravedad, él no estaba muy convencido de lo que decía Newton. Entonces, digamos que uno de los grandes cambios conceptuales que da Albert Einstein es el relacionado con la gravedad. Entonces, el experimento lo podemos hacer mentalmente. Está Juan Miguel en el ascensor sube a una aceleración de 1,3 metros por segundo cuadrado. Entonces, las fuerzas ahí que están actuando son el peso y la normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, porque en X no hay movimiento. Repito. Y si ese ascensor se está tambaleando, no se considera. Estamos en un sistema ideal donde el movimiento solo es en Y. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. La normal menos mg, y como hay movimiento, entonces masa por aceleración. O sea que la n, paso esto a sumar allá, saco factor común m, es igual a m por g más a. Reemplazando los datos, la masa era de 62, la gravedad 9,8 y la aceleración dijimos que era 1,3. O sea que la normal es de 188,2. Ahora, si hay una balanza dentro del ascensor, entonces la normal sería mg. Pilas, ubíquese dentro del ascensor. Yo sé que hay movimiento porque yo estoy viendo el ascensor desde afuera. Pero si usted se monta en el ascensor, ¿usted cómo se percibe? Quieto. Por eso es n menos mg igual 0. ¿Sí? Entonces de ahí despejo la masa y me da n sobre g. N me dio 688,2 sobre G, que es 9,8, me da 70,22. O sea que dentro del ascensor, la balanza no marca 62, marca más 62. Estamos con la letra E. Y por último, en la letra E también me hablan de un sistema que se llama masa-resorte. ¿Sí? En ese sistema masa-resorte, usted pega del techo un resorte. Si no hay masa, pues el resorte tiene una longitud natural. Y si usted pone una masa, pues el resorte estira. ¿Sí? Por ejemplo, en un curso de ecuaciones diferenciales, uno pondrá a oscilar esa masa, ¿cierto? O sea, la jala, la suelta, eso empieza a oscilar. Entonces usted tendrá un modelo, una ecuación diferencial que modela ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Una masa que va a tener, pues aquí dice M2, por eso puse M2G. O sea, aquí, este bloque va a haber una fuerza que es del peso. Y va a haber una fuerza hacia arriba que se llama fuerza elástica. Entonces dice, se tiene un bloque de 21 kilogramos colgado de un resorte con constante elástica de 325 newton metros.
Entonces miren que aquí me están hablando de un movimiento vertical. Y si pongo el resorte de manera horizontal, pues para nosotros sería muy berraco porque sería un modelo, un fenómeno mucho más complicado. Porque ¿cómo garantizo que eso solo se mueva en el eje X? En cambio aquí estoy garantizando que es una cosa muy simple porque se está moviendo solo en el eje Y. Estamos de acuerdo. Si uno va a hacer ese experimento en la realidad, hay unos movimientos en X, pero los desprecio porque lo estoy estudiando de una manera ideal. Y al hacerlo de manera ideal, el estudio que hago es muy cercano a la realidad. La aceleración es 2,3 metros por segundo cuadrado. Se terminará la elongación. Para dicho propósito, se tiene esta figura. Entonces vuelve y juega. Sumatoria de fuerzas en Y, entonces sería FE. Porque miren que dice que la aceleración va hacia arriba, entonces hacia arriba es positivo. Entonces FE menos MG. Bueno, aquí era M2, pues. Me excusan ustedes. Porque aquí puse M2 y aquí pasé a M. ¿Ya? Entonces FE menos MG igual a MA. Pero FE es KX. ¿Sí? Entonces, esa KX la sustituyo aquí. Entonces queda KX igual a MG más MA. O sea, esto lo paso a sumar. Y a la derecha saco factor común M. Entonces queda KX igual a M por G más A. Y de ahí despejo X. Claro, la masa me la dieron, 21. La G, 9,8. La aceleración me la dieron, 2,3. Y la K me la dieron, 325. X sería 0,78. ¿Alguna duda de estas? No, señor. Bueno, y ya el otro punto, yo aquí hice como si yo fuera uno de ustedes, que es la letra B. Bueno, no me vaya a errar. Entonces ahí en la letra B uno va a la tarea y, bueno, la cerré. Y dan las instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse que era estudiante de ingeniería industrial. Vivo en Sabaneta, Antioquia de Colombia. Lo otro lo dejé tal cual. O sea, me guié por las instrucciones y él me dio dos contextos. Uno que es empujar una caja y otro es con una maleta. O sea, él genera los contextos. O sea, lo hice paso a paso como está en la tareita. Y me va generando pues lo que me van pidiendo en la tarea. Elegí un contexto, por ejemplo, yo aquí primero elegí el de la caja y me muestra esto. Entonces miren que ahí aparecen que la normal, el peso, bueno, similar a lo que estamos haciendo. Y después le dije, cógeme la letra B, el modelo B, y me sacó la mera maleta. Y, otra vez la mera maleta. Entonces le dije, hey, pone pues los elementos del sistema. Entonces ahí sí me los puso. Que la normal, el peso, la tensión, una fuerza de fricción por acá. Y por último, me hace un diagrama de cuerpo lento. Entonces, en este punto es dejarse guiar por esas instrucciones, llevar las cosas hasta acá y hacer lo que hicimos en los otros modelos. ¿Sí? ¿Qué dudas hay? ¿Todo bien la cosa? Sí, señor. Bueno, con esto ya quedó, digamos que el ejercicio 1, al menos las bases, pues, para que se ubiquen con más detalle, pilas con las sugerencias que di. ¿Por qué lo digo? Voy a ser más concreto. Por ejemplo,
algunos estudiantes ya les he revisado el ejercicio de la letra A y no hacen el modelo de regresión, sino que cogen 2 puntos y hallan la pendiente. Eso no está bien. ¿Qué pasa? Como yo se los he dicho, que la pendiente va a dar muy cercana a la de ajuste. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si después los puntos están más dispersos y son más, entonces ustedes van a hacer un ejercicio matemático mal hecho. No, en esa letra A, cuando ustedes tienen esos datos, hay que hallar la recta de mejor ajuste. Por eso mi sugerencia es hacerlo en MATLAB. Y si lo hago en MATLAB, muestro las evidencias del trabajito hecho en MATLAB. Yo siempre a mis estudiantes, sea donde sea, y más de ingeniería les digo, un estudiante de ingeniería tiene que saber programar. Y estos ejercicios son bacanos porque tiene uno la oportunidad de irse ambientando con cositas de programación en MATLAB. Entonces, MATLAB, Python, R, estos software de programación son muy potentes y es muy bacano usar. Yo no estoy en contra de otras cosas. No es que yo, es que no use GeoGebra. No, GeoGebra tiene cosas muy bacanas. Excel tiene cosas interesantes. Pero si usted me pone a mí a elegir entre un software como, por ejemplo, Excel o R, en estadística yo digo a ojo cerrado R, porque son software de programación y son especializados en estadística. ¿Sí? Entonces, y más por usar también este MATLAB que ustedes tienen acceso a él. Úsenlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Reviso, corrijo lo que ahora noté. Qué pena con ustedes, pero cuando empiezo aquí a mirar es que me doy cuenta de los errores. Entonces, ustedes ya saben, les monto la grabación, les monto las diapositivas. Y les voy a mandar la invitación para el otro CIPAS que es el jueves. ¿Sí? Porque la idea es que sean antes del 30, para que ustedes tengan tiempo de terminar toda su tarea. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho. Yo termino de tener la grabación. Antes del otro punto lo hacemos el jueves.